La Universidad de Salamanca está iniciando ya prácticamente todas sus actividades, han empezado ya las clases en prácticamente todos los grados, si no en todos los grados, y enseguida también se va a iniciar uno de los másteres, seguramente de más éxito de la Universidad de Salamanca, un máster muy concurrido, que es el máster de educación secundaria, y es un máster que gestiona lo que es el tema del practicum, las prácticas de los chicos y las chicas que eligen la Universidad de Salamanca para formarse. Alberto Sansegundo, que es compañero además aquí en la radio, como bien conocen, realiza dos programas, el programa Buscando Leoneses, las nubes y todos los libros un libro, así que hoy volvemos a hablar con Alberto, estamos hablando todos los días prácticamente con Alberto Sansegundo porque sí que nos interesa también una actividad tradicional, aparte de ese practicum que coordina. Hay otra actividad tradicional de Alberto en este máster de educación secundaria. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, que Sí, te eligen todos los años, ¿no? sí, yo creo que, que no, o no sé exactamente cuál es la razón, ¿no? Yo creo que no encuentran a ningún otro. Eh, sí, yo he la impresión de que es eso, ¿no? Ningún incauto que acepte la conferencia inaugural. Pero sí, fíjate, es ya el 10º curso, ¿no? Consecutivo en el que me toca. Bueno, yo lo digo con la boca pequeña, ¿no? Porque en realidad yo estoy encantado y me gusta, ¿no? Es verdad también que a la vez de la ilusión que me hace, me plantea problemas, porque claro, ¿qué inventa uno nuevo cada año? Uno ya acaba contando, claro, date cuenta que la lógica es, bueno, pues una conferencia que estimule de algún modo a estos, como has dicho, a estudiantes que quieren ser profesores y que a la vez no sea demasiado árida, pero que sí despierte interés. Entonces, claro, tiene que ser también genérica, no puedes entrar en detalles concretos acerca de la práctica docente. Claro, concitar todos esos frentes en una conferencia distinta cada año es complicado, ¿no? Pero es complicado. Pero bueno, algo intentaremos. Bueno, yo creo que tienes muchísimo bagaje y bueno, siempre está el cine, ¿no? Siempre nos queda el cine, que podríamos decir, porque fíjate, yo creo que Angelina Jolie aparece este año en tu conferencia. No es que vaya a venir Angelina Jolie a la Universidad de Salamanca, sino que aparece en la conferencia que va a impartir el lunes, que no lo hemos dicho, el lunes 3 de octubre. Sí, lunes 3 de octubre a las 4:30 en la Facultad de Educación, en el Salón de Actos, aunque luego, bueno, como probablemente cuando se difunda esta conversación entre nosotros, se hará también con el cartel de la conferencia. En ese cartel aparecerá el enlace En bueno, YouTube, ¿no? claro, para que allí se pueda ver con más tranquilidad, ¿no? Bueno, como una de las finalidades de los títulos de mis conferencias es precisamente plantear un mínimo de inquietud, de curiosidad y despertar el interés para que, bueno, haya más oyentes que vayan atraídos por ese título normalmente un poco estrambótico, un poco singular. Esto se dice la percha, en periodismo se dice la percha, ¿no? De la percha periodística. Pues digo, como es así, también podemos dejar abierta la opción de si a lo mejor aparece Angelina Jolie el día de la conferencia, porque de esa manera quizá logremos que aparezca más gente también en el salón de actos, que por cierto tiene un aforo limitado, por si acaso la gente se lanza en masa a ver a Angelina Jolie. Bueno, sí, el título de la conferencia es, como digo, siempre busco algo provocador, que llame un poco la atención. Y el título de la conferencia este año es El día en que Angelina Jolie se volvió invisible. Es un título, bueno, que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con el marco en el que se desarrolla la conferencia, que es como decimos, el máster de formación, la ceremonia inaugural del máster de formación del profesorado, pero que tiene, diríamos, un subtítulo un poco más, no sé, formal, quizás, ¿no? El subtítulo es 10 propuestas a contracorriente para el ejercicio de la docencia en un mundo tecnológico. Como dices, Angelina Jolie es la percha, buena percha por otro lado, pero por lo demás de lo que vamos a hablar es de una reflexión general, es lo que quiero plantear, una reflexión general a jóvenes que dan ese lunes el primer paso de su futura carrera docente, reflexión general acerca del mundo de la docencia y de los problemas, algunos de los problemas que plantea en la actualidad. ¿Y cuándo fue ese día en que Angelina Jolie se volvió invisible? El día Eso que irrumpieron las nuevas tecnologías, ¿cuándo fue? ¿Cuándo datas tú ese día, esa ese no fecha? se puede contar, porque eso forma parte, eso lo siento, yo puedo Tengo que ir a la conferencia entonces, ¿no? ¿eh? Tengo que ir a la conferencia para Sí, enterarme. eso es destripar un elemento, claro, un elemento que es el que capta la atención inicial y por lo tanto no lo quiero destripar. Puedo contar, obviamente, la estructura, la idea básica de la conferencia, pero exactamente por qué Angelina Jolie desaparece, cuándo lo hizo,
qué repercusión tiene eso en el mundo educativo, pues eso lo vamos a mantener en el secreto del sumario hasta que se desvele por fin en la conferencia. Bueno, son 10 propuestas, un decálogo de propuestas, ¿no? Serían como 10 mandamientos casi, Sí, Alberto. sí, en la versión 1.0 de la conferencia, yo soy muy perfeccionista, como saben ya quizá los oyentes que nos siguen en los programas de Radio Universidad. Y claro, la conferencia tiene varias versiones, ¿no? 1.0, luego se corrige, la 2, la 3, la 4.0. En la versión 1.0 me salían bastante más que 10 propuestas. Lo que ocurre es que, claro, está esa limitación de tiempo, que como tú también sabes y nuestros oyentes, sin duda, pues es uno de mis problemas, no ser capaz de concentrar lo que quiero decir. Yo peco por exceso, y es un error, porque me gustaría muchísimo realmente pecar por defecto. Ser capaz de concentrar, de resumir lo que quiero contar de una manera más escueta, más austera, quizá apuntar simplemente ideas. Inevitablemente va a ser así, porque en el contexto en el que se inscribe la conferencia, lo único que se puede hacer son apuntar ideas para la reflexión, para inducir la reflexión entre los asistentes, entre los oyentes, ¿no? Pero aún así, bueno, van a ser 10, efectivamente. He buscado ya, me he ceñido a una cifra redonda que encaje en el clásico, los decálogos. Sí. Alberto, pero es una batalla perdida, quiero decir, son propuestas a contracorriente, ¿no? Porque Sí, todo parece que está, pues eso, en contra, ¿no? De sí, ese sentido que tú crees que tiene la educación en este caso. claro, a contracorriente porque yo creo que los valores dominantes en este momento, que son las tendencias hegemónicas en educación, no son las mías, es indudable, y en ese sentido voy a manifestar voy a plantear mis propias posturas, ¿no? Con prudencia, con, diríamos, por un lado, atrevimiento intelectual, lucidez intelectual, en el sentido de que yo creo que las ideas que pronto, en un grupo determinado, en un determinado ámbito, que pronto se consolidan y aparecen como verdades o como presuntas verdades irrefutables, como dogmas, en definitiva, yo creo que la valentía y la lucidez intelectuales deben llevarnos a cuestionarnos, a por lo menos matizar, a buscar precisión, a no dejarse llevar por los sesgos del grupo, en definitiva, de los grupos dominantes. Y en ese sentido, yo quiero hacer ese ejercicio en mi vida personal, y lo quiero trasladar, lógicamente, personal y profesional me refiero, voy a decirlo con una cierta pedantería, quizá lucidez, como he dicho, lucidez intelectual, ser capaz de despojarte de las anteojeras del grupo, de las anteojeras diríamos, si lo digo de una manera un poco enfática, del poder, de lo que hoy son, insisto, los valores que dominan en el ámbito concreto nuestro de la educación, diríamos, en las facultades de educación, también en los claustros de profesores, etc. Ahora, a la vez, esa lucidez intelectual, yo la quiero complementar, también lo hago así, en la medida en que puedo, en mi vida personal, con un ejercicio de humildad intelectual. Porque de la misma manera que voy a contraponer, diríamos, mis tesis, mis planteamientos, a los que hoy creo que son dominantes, creo que yo mismo me constituyo en un poder con respecto a mí mismo. Es decir, si la lucidez intelectual a la que aludo se traduce en un pensar contra el grupo, pensar contra los valores establecidos, la humildad intelectual llevará también a pensar contra uno mismo, pensar contra lo que uno cree que es una verdad y que a lo mejor puede estar equivocado. En definitiva, sí, son 10 propuestas desde mi planteamiento, evidentemente, pero no se plantean como una disyuntiva tajante. Yo voy a decir en todo momento, frente a tal idea dominante, hegemónica, voy a plantear la mía. Frente a tal argumento, voy a plantear el mío. Pero no se crea que hay una idea maniquea, o conmigo, o frente a mí, o A o B. No es así. En aquellas propuestas, en aquellos planteamientos, en aquellas ideas que diríamos rechazo, o a las que me opongo, o a las que planteo objeciones, hay también cosas valiosas, hay muchos elementos valiosos. Y de la misma manera, las propuestas que yo hago son susceptibles, por supuesto, de crítica, ¿no? Sí, de establecer objeciones, de cuestionamiento. No tengo ni mucho menos la verdad. No creo en las verdades establecidas, constituidas, consabidas, que se dan por hechas, pero tampoco creo en lo que yo planteo como una verdad inmutable, ¿no? Entonces, en esa lógica de, en definitiva, inducir a la reflexión, poner encima de la mesa, a través de 10 ejemplos, de 10 ejes, poner encima de la mesa algunos de los temas que en este momento yo diría son importantes, siempre lo han sido, pero ahora son quizá candentes en la educación, para, desde mi lógica, evidentemente, pero con también un planteamiento abierto, dejar, como digo, encima de la mesa elementos para la reflexión
de algo que a mí me parece fundamental de un profesor, ¿no? Yo creo que lo fundamental de la labor docente, más allá de que en un máster se aprenden prácticas, se aprenden protocolos, se aprenden técnicas, digamos, ¿no? para dar clase, pero yo creo que lo fundamental de un profesor es la reflexión. Un profesor es alguien que reflexiona acerca del, diríamos, el hecho educativo. Y lo que pretendo yo creo que es lo más oportuno en un momento de ese estilo, estamos empezando, pues yo creo que lo mejor es poner encima de la mesa temas para reflexionar. La reflexión que todo el mundo está de acuerdo, Alberto, que es quizás el valor o la actividad que más peligro está corriendo en estos últimos tiempos, ¿no? Que parece que no nos deja ni un segundo de vida para poder reflexionar con tantísimo estímulo como estamos teniendo segundo a segundo, ¿no? Claro, eso es uno de los ejes, ¿no? Digamos, si lo formulamos, ¿no? Que podría ser un eje principal, ¿no? Es decir, un mundo tecnológico rápido, fugaz, efímero, atropellado, una vorágine de información, luego también una vorágine, un torbellino de estímulos a través de los dispositivos electrónicos a los que estamos sometidos. Eso por un lado, ese sería el mundo de fuera, y luego tenemos el mundo de la escuela, el mundo de la institución. Y lo que en el fondo voy a plantear es si queremos que el mundo de la escuela se acomode a esa realidad, o por el contrario, y voy a decir la palabra con toda la consistencia del mundo, o si por el contrario queremos que sea una isla, hoy por hoy una isla en ese mundo, pero una isla que debemos privilegiar, una isla que introduce unas vidas que no tienen demasiado ni tiempo ni espacio para ello, introduce lo que cuentas, ¿no? Valores como el pensar, como la reflexión sosegada, como la profundidad, como los libros, la lectura, como el saber, con mayúsculas, el conocimiento, la cultura, el arte, la historia. Bueno, en la creencia, y eso sostendré en la conferencia, en la creencia de que ese mundo, esa isla, merece la pena ser preservado y además es valioso en sí. Sin despreciar, decimos que los dualismos no son maniqueos, sin despreciar lo que aporta la modernidad, por decirlo de esta manera, va a haber una reivindicación de unos valores tradicionales. Yo siempre apelo a la idea de la traditio, la etimología de traditio. Traditio es la tradición, por supuesto la tradición hoy día, pero la etimología de traditio es la entrega, es la transmisión. La tradición es parte de la base de que hay ciertos valores que son importantes y que por tanto deben ser transmitidos de generación en generación. Y por mucho afán de modernidad, de innovación, que son valores indudablemente en nuestro mundo y sin los cuales no se podría vivir, por mucho afán que tengamos de ese cambio frenético, yo creo que no debemos olvidar que hay algo que debe ser transmitido. Como diré en la conferencia, los poemas de Cavafis o los nocturnos de Chopin o qué sé yo, las canciones de Billie Holiday siguen teniendo valor. Y por lo tanto, o los cuadros de Vermeer, quiero decir, siguen teniendo valor, nos siguen diciendo cosas, siguen siendo vigentes. Y por tanto, frente al frenesí de la novedad que impregna el sistema educativo, también impregna nuestras vidas, pero también el sistema educativo, hasta el punto de que creo que hoy son los valores dominantes, yo voy a hacer una llamada en pro diríamos, de eso, de esa, quizá con mayúsculas demasiado enfáticas, el arte, la cultura, la historia, el saber, conocimiento profundo. Los libros frente a las pantallas, por resumir. Alberto, que bueno, yo no sé cómo es tu público, el público de estas conferencias, supongo que gran parte de la comunidad universitaria, supongo que también algunos de los matriculados, ¿no? Cada curso en este máster de educación secundaria, que realmente es un máster también en la parte que tú coordinas, que es el práctico, que a muchos de ellos los pone por primera vez en contacto con un aula. Yo he sido testigo, ¿no? De primera mano también de uno de esos estudiantes ya haciendo el practicum y cómo le embebía, ¿no? esa experiencia, ¿no? de entrar directamente ya en una clase, preocuparse por esos alumnos, ver cómo podía impartir esos conocimientos que él tenía. Le he visto, ¿no? A esa persona ya embebida, ¿no? En lo que tiene que ser pues, esa materia tan interesante, tan importante, tan trascendental para todos como es la educación. Sí, sí, los alumnos del máster son 300 y pico matriculados. Fíjate que antes de que termine el curso anterior tenemos unas 4.000 y pico preinscripciones, que no acaba depurándose porque no hay sitio para más, 330 alumnos. El salón de actos de la Facultad de Educación tiene cabida para 200 y pico y normalmente, salvo de paréntesis de estos años de la pandemia,
pues están todos los alumnos, están 200 y pico alumnos. El hecho de que haya un enlace y se pueda ver en casa hace que el resto lo pueda ver. Está invitada la comunidad universitaria, entonces pues, algunos de los profesores que imparten clase en el máster, los coordinadores de las diferentes especialidades, suelen estar presentes también in situ, ¿no? Lo que ocurre es que hay mucha más gente que lo ve luego a través de internet. Y sí, yo, aparte de esa conferencia, aparte de dar clases, en algunos casos, a los alumnos del máster, coordino las prácticas, soy el que coloco, por decirlo así, a los 300 y pico alumnos en sus centros de prácticas en secundaria. Y sí, es la experiencia, a mi juicio, más interesante, no porque sea el que la gestione, sino porque realmente, como dices, supone un desembarco de los alumnos en la realidad que va a constituir su día a día en los próximos años. Y sí, es un máster, claro, son mucha gente, muchos alumnos, no sé exactamente, pero no me atrevo a decir que tiene nuestro máster tantos alumnos como el resto de los másteres de Salamanca, de la Universidad de Salamanca juntos. Es muy posible que así sea. Sí, ¿no? Pero en cualquier caso sí que tenemos muchísimos más que cualquier otro. Y bueno, eso es unos estudios que a mi juicio me parecen interesantes y bueno, que esperemos que esta conferencia abra aún más el interés, despierte las ganas a los alumnos que se supone que están, yo no creo demasiado en la vocación, pero en cualquier caso se supone que están matriculados en el máster porque sí consideran seriamente dedicar sus vidas a ello, ¿no? A la docencia. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberlo contado, como siempre, para tu radio, para la emisora universitaria, también en este caso en formato de imagen, Alberto, así que también pondremos este vídeo y esperemos que aparezca Angelina Jolie, que no se haya vuelto invisible para siempre. Confiemos en recuperarla para la visibilidad después de la conferencia. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias.